Con lo cual, bueno, no sé, lo que está pasando ahora mismo es como vivir, es como si los mejores sueños, pero los mejores, estas cosas que sueñas en momentos que te relajas, se estuvieron cumpliendo. De hecho, están pasando cosas que ni siquiera había soñado, ¿no? Y entonces eso es... bueno, pues maravilloso, lo disfruto y ya está. Y ya cuando me tocó apretar los dientes, pues ya los apreté, entonces estoy súper contenta de estar aquí. Y nosotras también. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es un poco cómo surge escribir Futuro Imperfecto, cómo fue ordenar todos esos recuerdos, todas esas ideas, todas esas vivencias, un poco qué te lleva a escribirlo y qué te lleva a publicarlo también, porque bueno, se puede escribir como un ejercicio de memoria para una misma y luego que se quede ahí o que se quede en tu entorno más cercano, pero cómo fue todo ese proceso de decir, lo escribo, le doy una forma editorial y luego además lo publico, porque tenemos que decir que la edición en castellano que se ha publicado ahora en realidad es una reedición de una primera edición de 2010 en gallego. Sí. Luego hablamos un poco de eso de la reedición y cómo fue encontrarte con el texto y demás, pero este primer momento de decir voy a contar todo esto, voy a ordenar todas estas ideas porque a veces nuestras vivencias pueden estar desordenadas en nuestra memoria, ¿cómo fue un poco todo eso? Sí, pues mira, hay un momento que está contado en el libro que yo creo que es el origen de todo, ¿no? Que es el momento en el que Nico y yo nos sentamos, bueno, creo que está bien detallado en el libro, nos sentamos para redactar el testamento, ¿no? Claro, normalmente a los 20 y pico años pues nadie hace testamento. Bueno, nosotros no teníamos nada, además nuestro testamento no era un reparto de bienes o nada que tuviera que ver con algo material, porque no teníamos nada, teníamos un coche nada más, un Opel Corsa. Y cuando nos sentamos a hablar de quién se haría cargo de Lucía, cómo nos gustaría que fuera su futuro, todo lo que escribimos allí, nuestro testamento, la verdad, es que es bastante literario, ¿eh? Sí, la verdad, sí que lo es. Yo hice el ejercicio de ponerme en la situación de Lucía sin nosotros, ¿no? Y inevitablemente la imagen que me venía como la imagen, el momento más crucial era su adolescencia, que yo esa edad la sitúo en los 14 años, porque fue cuando yo empecé a levantar la paletilla, los 14 años. Y me imaginaba que de repente me di cuenta de que el hecho de que Nico y yo fuéramos sus padres, que era algo para mí tan maravilloso, porque ella era el fruto de una historia de amor muy potente y muy real, ¿no? Se iba a convertir en una herencia envenenada. Porque yo creía, y después el tiempo me lo confirmó, que cuando ella llegara a la adolescencia, a diferencia de los niños que tienen padre y madre físico, visible, vivos, normalmente cuando llegas a la adolescencia la vida de tus padres no te importa nada, no te interesa en absoluto, ni siquiera te planteas si fueron jóvenes, para nada, no te interesa en absoluto. Pero los huérfanos sí, los huérfanos y las huérfanas sí. Yo esto lo he visto en montones de testimonios que he leído y que he visto en televisión y demás. Y entonces a mí me parecía que, aunque las personas que nosotros que habíamos elegido, iban a ser honestas con ella y no le iban a ocultar información, yo consideraba que no había nada que ocultar. Claro, explicar el tema de la heroína y del SIDA, no es que, quiero decir, inyectarte heroína, es difícil encajar eso para cualquiera. Y desde luego para alguien que no tiene una referencia tuya, pues muchísimo más. Y eso, la verdad es que me parecía una putada tan grande, una putada para ella, pero una putada para nosotros también, ¿no? Y en ese momento no decidí nada. Yo pensé, no me puedo morir. Claro, no lo decidí porque eso no dependía de mí, pero ahí es donde dije, no me puedo morir, tengo que sobrevivir, al menos hasta que ella tenga algún recuerdo mío, ¿no?
Y ahí empezó la historia. Pero... Que no se oye. ¿Ah? Igual se ha apagado. No, está bien. Soy yo que no tengo... ¿Se oye bien ahora? Está bien, hay que... ¿Así? Y entonces, lo que ocurrió es que una vez que Nico murió, yo fui absolutamente incapaz de ponerme a escribir. Incapaz, porque, bueno, esa es otra historia. Fue un momento muy complicado, fueron años muy complicados. La medicación, bueno, en fin, la pena, yo qué sé. La cuestión es que, evidentemente, no me morí. Eso fue así, pero ahí tengo que agradecer, y lo hago con mucho gusto, a mis antepasados, porque yo no tengo mérito. Quiero decir, yo lo único que hice fue cuidarme, pero no sé muy bien qué quiere decir cuidarse, pues. Pero yo ahí tengo una carga genética que sé de dónde viene, además, potente, pero de caray, eso es verdad. Y la cuestión es que una vez que Lucía llegó a la adolescencia, y más que porque ella hubiera llegado a la adolescencia, por el hecho de que la medicación funcionó, y empecé a creerme realmente que no me iba a morir al año siguiente, fue cuando empecé a tener... A ver... Hola, solo mejor. Yo creo que lo igual. Por el fondo, sobre todo, mejor. Sí. Bueno, entonces la cuestión es que llegado ese momento... Ahí está teniendo una interferencia. Yo no. Bueno, tengo prótesis de cabeza. Vale. Si no con uno, sí. Es que se apaga ahora. ¿Ah, sí? ¿Hola? No. Pues hijo. Usad uno, si no. Hola. 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 Bueno, eso. Voy a intentar tampoco enrollarme mucho. Si no proyectamos la voz, yo estoy acostumbrada. Pues la cuestión es que llegado ese momento en el que tuve que hacer un ejercicio, es otra historia, para vivir, pues yo vivía siempre a corto plazo, que para eso es muy complicado. De repente fue como que mi cabeza, que es la que asimiló que no me iba a morir ese verano, esas navidades, ¿no? Necesitó como librarse de la obligación de recordar, ¿no? Porque eso no deja de ser una carga. Y entonces fue muy curioso, esto lo cuento porque me parece que es algo muy fascinante del proceso de escritura, ¿no? Yo primero empecé a sentir sensaciones físicas así de estar inquieta, estar nerviosa, estar inquieta como si tuviera que hacer algo pero no sabía qué, ¿no? Y bueno, yo había escrito en mi cabeza en los viajes que hacía a visitar a mis padres, que eran viajes pues, de 2 horas y pico en coche o tal, ahí siempre iba como revisando y pensando, escribiendo pero mentalmente, ¿no? Entonces, un día lo que ocurrió es que puse un CD de Silvio Rodríguez, que es un músico al que yo leía o escuchaba mucho de joven, que tenía un CD en mi casa, tenía varios, pero que no oía habitualmente, quiero decir, no formaba parte de la música que yo escuchaba en ese momento. Y lo puse, y entonces fue algo, no sé cómo decirte, fue como automático, me puse en el ordenador y empecé a escribir. Escucho un CD de Silvio Rodríguez y ya no pude parar. Ya no pude parar, o sea, ya fue algo... estaba en el trabajo y a veces se me ocurrían así párrafos, ¿sabes? De estos, ¡guau! Pero claro, digo, se me va a olvidar, me cago en la mano. Pero bueno, fue un proceso largo porque hubo que compaginarlo con la vida, pero fascinante, duro porque hubo momentos, bueno, que resultaron duros, que tuve que parar, bueno, pero por otro lado muy liberador. Y bueno, lo terminé en Santiago. Recuerdo perfectamente el día que terminé de escribirlo en la Rue de San Roque, donde vivía en un piso precioso con galería, y justito antes de que supiera que tenía un problema hepático grave. Y fue un momento, lo cerré, o sea, cerré el ordenador, quiero decir, y pensé, bueno, lo que yo quería escribir está aquí. Y fue una liberación. Y después de publicarlo, pues tuvo que ver con Santiago, porque Santiago es una ciudad pequeña
donde te encuentras con la gente, no tienes que quedar, bueno, también puedes quedar. Y la cuestión es que me encontré con un amigo de la época de Santiago, que es de Santiago, él es oriundo de allí, de su familia es de allí, que se llama Jacobo Remuñán, que es fotógrafo, y que nos conocemos pues desde que éramos jovencillos, muy jovencitos. Y me lo encontré por la calle, y entonces, bueno, él estaba exactamente igual que siempre. Y bueno, tengo que decir que casi todos los amigos que he ido recuperando de aquella época, hombre, físicamente no, evidentemente, ni el aspecto, pero por dentro todos se conservan bastante bien. Y Jacobo leyó el libro, bueno, vino por mi casa, estas cosas, y yo lo tenía allí encanutillado, y entonces me dijo, déjamelo y no sé qué. Resultó que él vivía en Brión, que es a las afueras de Santiago, y era vecino de Víctor Freixanes, que era el director de la editorial Galaxia. Él me pidió permiso y yo le di permiso para que se lo diera a Freixanes, y Freixanes quedó conmigo y me dijo, mira, yo no sé qué público tendrá este libro, pero esta historia hay que publicarla. Y a mí me pareció bien. Curiosamente me pareció bien, a pesar del contenido del libro. Y creo que en el fondo me pareció bien en ese momento, porque era una forma de rescatar a Nico de la muerte. Y dije, pues sí. Y además nos vamos a poner en la portada, y los dos, como si fuera un reportaje de Lola. Claro que sí. Y así fue la historia. Está totalmente muerto. Es verdad que la portada de la edición en español está un poco más censurada, porque en gallego es un poco más picante la portada. Esto te hubiese dado puntos. Bueno, para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay gente que no se ha leído el libro, ¿no? El libro es un poco un recorrido, no sé cómo... Yo no soy muy de etiquetar, la verdad es que no tengo ni idea de literatura, entonces... Pero es un libro de memorias, es una carta, es un poco un recorrido por muchos aspectos de tu vida, una crónica, sobre todo centrada en tu vida junto a Nico, en la que no evitas hablar de cosas que probablemente no sean fáciles de contar y que tampoco son fáciles de escuchar, todo se ha dicho, ¿no? Pues desde la adicción a la heroína, la enfermedad, ¿no? Son cosas que socialmente es verdad que siempre evitamos, ¿no? Y desde luego que evitamos también hacerlas públicas, ¿no? Que parece que pertenecen al ámbito de lo privado, que es una de las cosas, de las muchas cosas muy interesantes de tu libro, ¿no? Ese pasar de un ámbito que es lo más privado que puede haber, sobre todo en una sociedad como la nuestra, a hacerlo público, y la fuerza radical, transformadora que tiene eso, ¿no? Que creo que es uno de los grandes valores que tiene el libro. Y entonces recorres un poco, ¿no? tu vida, una carta dedicada a tu hija o para tu hija. También haces saltos en el tiempo y nos hablas un poco de tu genealogía familiar, de tus abuelas, de tus padres, etc., ¿no? Muy interesante, por si hay alguien que dice de qué están hablando estas personas. Y me interesa también saber cómo te reencuentras, ¿no? Cómo es un libro que escribes en 2010, cómo es reencontrarse, porque probablemente tú no seas la misma, probablemente también las historias también cambian con el tiempo, ¿no? La sociedad también ha cambiado mucho en 15 años, también cómo tratamos, cómo podemos acoger un tema como la crisis del SIDA o la crisis de la heroína. ¿Cómo fue ese recuperar el texto? ¿Cómo fue también la labor de traducirlo? Porque también es muy interesante que originalmente esté escrito en gallego, traducirlo al castellano. Un poco cómo fue todo eso y cómo fue ese reencuentro. No sé si tú lo habías dejado ahí un poco en un rincón después de publicarlo en gallego, o seguía vivo el libro a pesar de que, bueno, que ha pasado mucho tiempo, que 15 años es mucho tiempo. ¿Cómo fue un poco ese reencuentro con él? Sí, bueno, el libro nunca lo dejé aparte porque siempre intenté que se publicara en castellano, la verdad. El libro se publicó en castellano primero en un sello editorial que abrió la propia editorial Galaxia para publicar en castellano a escritores y escritoras gallegas, ¿no? Pero bueno, ese proyecto no fue adelante, no prosperó y se quedó por el camino. Y bueno, a mí me pasaron muchas cosas durante esos años, cosas realmente complicadas a nivel de salud, y yo no tengo, siempre he sido impaciente, pero he aprendido a la calma, que la calma es una buena herramienta, ¿no?
Y bueno, me centré pues eso, en no morirme, que llevo toda la vida igual. Llevo toda la vida para mí una historia. Y que, por cierto, antes de nada, ya os doy las gracias porque mis tratamientos los habéis pagado vosotros. O sea que gracias a la sanidad pública y a este sistema que es el que nos ha sacado adelante a mí y a mucha gente con VIH, SIDA y otras muchísimas enfermedades gravísimas, ¿no? Pero nunca he renunciado a publicarlo en castellano. Y ahora ya también, porque detrás del libro no estamos solo Nico y yo. Hay más gente, hay mucha gente. Hay mucha gente que yo yo conocía a una poca, a los que fueron mis amigos en Santiago. Pero yo a esa gente la conocí, los conocí antes de ser adictos o adictas, sé cómo eran, sé lo que les movía, eran gente estupenda, que fue una putada que muriera tan joven, porque además la gente que murió o enganchada o después de haberse desenganchado, pero no mucho tiempo después, dejó un rastro muy doloroso. Pero claro, la heroína, vamos a ver, no, es una historia que no se puede dulcificar, porque hay que hablar de las cosas el libro está escrito para mi hija, yo empecé a escribirlo pensando en ella, pero muy pronto dejé de pensar en ella y pensé más en que pudiera leerlo algún hijo o alguna hija suyo, que yo de aquella, mi hija tenía 17 años, yo tampoco sabía si iba a tener hijos, ¿no? Pero que el mensaje trascendiera al hecho de tener una referencia física conmigo. Ella la historia ya la conocía, pero yo quería que la historia que iba a leerse en mi ámbito familiar transmitiera el mensaje que yo quería de advertencia, fundamentalmente sobre el tema de la adicción a la heroína, pero bueno, de las adicciones en general, trascendiera más allá, ¿no? Y ya no sé qué estábamos hablando. ¿Y cómo ha sido volver otra vez a retomar el texto, traducirlo? Claro, bueno, pues siempre me pareció bien, siempre me pareció importante conseguir que se volviera a publicar. Porque, a ver, yo he ido viendo películas que se han hecho, porque el tema desde que se publicó Futuro Imperfecto en gallego, ahora se ha abierto como una especie de canal por el que van surgiendo voces y personas que hacen cine o escriben o hacen manifestaciones artísticas para recuperar la memoria de gente de su entorno familiar o afectivo que están ahí como enterrados con esta lápida de silencio, ¿no? Cargada de vergüenza, porque el silencio es por vergüenza, no es por otra cosa, ¿no? Y de dolor. Entonces no se puede dulcificar la historia de la heroína, porque los adictos y las adictas a la heroína pues nos convertimos. Un adicto es una persona que está bien que mantengas una distancia con ellos, es una persona peligrosa, que hace daño, que miente, que roba, que su prioridad es consumir, porque la adicción es lo que tiene. Eso es lo que he intentado explicar en Futuro, lo más difícil de explicar en Futuro Imperfecto, ¿no? Y entonces siempre intenté que se publicara, y la última se lo he dado a muchísima gente. Quiero decir, he ido a firmas de libros, siempre con mi librito, y se lo he dado a mucha gente, ¿no? Pero bueno, claro, es gente que yo sé, tiene más cosas que hacer que leer mi libro, supongo, yo no sé, no lo sé. La cuestión es que en el Festival de Teatro de Cangas de Morrazo fue Bob Pop, y yo, es que es muy largo de contar, no os lo voy a contar, pero sí, yo esperé, tenía la obra de teatro, un monólogo maravilloso, estaba el teatro petado de gente que estaba por él y para él, súper emocionante. Hacía un calor en Cangas de Morrazo aquellos días del copón, hacía una noche
tropical, como dicen, noche tropical, que allí no tenemos muchas noches tropicales, pero aquella era una noche tropical. Y Bob terminó la obra de teatro sudando, que de verdad os lo digo que es que daba pena. Estaba allí firmando y yo decía, Dios, este tío se va a morir. Como para darle mi libro. Claro, yo decía, este tío se va a morir aquí. Y yo estaba así un poco congelada, pero yo iba con una amiga mía que fue la que me dijo, ahora o nunca, Julia, ahora o nunca. ¿Qué te parece? Es que los amigos son muy importantes en la vida. Y finalmente se lo di, pero de verdad, Bob estaba para irse en camilla a urgencias. Y entonces le dio el libro a Mauro, a su marido, ¿no? Y yo me fui pensando que ese libro pues quedaría seguramente en el hotel o en el taxi. Pero no, Bob lo leyó. Bob lo leyó. Y entonces escribió en Instagram, que yo no tenía Instagram de aquella. Pero bueno, a mí me llegó el feedback de que había escrito. Y entonces contactamos y a raíz de Bob se generó esta cadena que ahora nos tiene aquí. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que es una historia. A ver, yo la escribí para mi hija, por eso yo hice ese esfuerzo de memoria. Si no, no lo hubiera hecho. Quiero decir, a mí no es por nada la humanidad, pues no quiero salvar a la humanidad ni nada por el estilo. Pero era un libro escrito para ella. Entonces tuve que hacer un ejercicio de memoria y la memoria ahí de repente te das cuenta de que te traiciona y no recuerdas. Los años de Santiago yo los recuerdo a saltos, ¿no? Porque era un tiempo que vivía así. Pero bueno, con ayuda de la música, a mí la música me ayudó mucho. Casi detrás de cada capítulo hay una canción que yo ponía en bucle. No sé si eso dice mucho bueno de mí, pero la ponía en bucle. Y la música me ayudó mucho a recordar sensaciones, porque de Santiago era imposible hacer un relato cronológico, pero sí un relato emocional. Y realmente creo que eso está bien, porque yo lo que trataba era de que alguien que leyera el libro se sintiera de alguna manera dentro del mundo de la adicción. Claro, eso a lo mejor hace que la gente no lo lea, porque dices... Pero bueno, se trata de provocar esa sensación de, no, qué horror, porque es así. O sea, yo viví ese infierno y lo viví de esa manera. Entonces, el libro creo que si tiene algún valor es su honestidad, ¿no? Porque está escrito desde la verdad. Porque yo nunca me he avergonzado ni he renegado ni de mi adicción ni de tener VIH, por supuestísimo, vamos, eso ya por supuesto. De mi adicción, entre otras cosas, porque mi familia lo aceptó, pues quiero decir, ahí hubo una reconciliación familiar y personal. Pero sí que es verdad que bueno, que me parece importante que se cuente esta historia, que se conozca. No sé si has recibido, además del feedback de Bob Pop, algún tipo de reacción más desde 2010 hasta aquí, ¿no? Un poco, ¿cómo crees que ha sido bueno, cómo lo ha recibido el público, los lectores, las lectoras? Si crees que esta historia, que como decimos, es una historia que está tan presente en la historia de España, pero a la vez tan poco presente, tan oculta, si ha habido si has recibido así algo que, como en general, algún tipo de feedback, y si crees que ha ido cambiando lo que tú has recibido, este feedback, a lo largo de todos estos años. Si crees que estas historias, que como digo, han estado ahí un poco en el ámbito de lo tabú, si crees que hay otra manera de recibirlas, si se habla más de ello, si crees que tu voz ha podido contribuir también un poco a romper este silencio tan atronador, ¿no?, que ha habido históricamente en esos años aquí, un poco cómo ha sido el recibimiento así en general. Y luego hablamos un poco de activismo también. Vale. Pues en 2010, como me dijo Freixanes, yo no sé qué público leerá este libro, ¿no? O sea, tampoco creía que fuera, ni yo tampoco, claro, yo creo que también lo publiqué así porque yo pensé que lo iban a leer por mis amigos, mi familia, pues ya está. El libro tuvo muy buena acogida, también porque
el profesorado que da clase de lengua galega y literatura lo identificó como una herramienta para trabajar el idioma, la lengua. El libro en gallego está escrito con un gallego fácil, no es un gallego culto ni de palabras así rebuscadas. Bueno, rebuscadas, está en el gallego que yo hablo, vamos. Y entonces, para trabajar el gallego en los colegios, en los institutos, pero también en colegios, también he ido a sitios de chavales más jóvenes. Y eso hizo, y se leyó mucho. Futuro Imperfecto se leyó más que se vendió muy bien, pero se leyó más porque se leyó en las bibliotecas, y a mí me parece genial, realmente, porque me parece genial. Y sí tuve mucho feedback al principio, sobre todo hacíamos presentaciones, hice una presentación, por ejemplo, en el Barco de Valdeorras, yo soy de la Rúa, del pueblo que está al lado. Y sí vino gente. Hay dos feedbacks muy potentes que tuve, que fueron de una mujer un poco mayor que yo, tampoco mucho más, pero que bueno, tuvo un hijo con una pareja que estaba enganchado a la heroína, y él nunca dejó las drogas, ella se separó y bueno, ya está, después él murió, pues no sé de qué se murió, de lo que fuera. Y ella ya me decía que nunca le había perdonado a él, nunca le había perdonado que no fuera capaz de haber dejado la heroína pues por su hijo, ¿no? Y me decía, vino a hablar conmigo para decirme que al leer el libro había entendido de alguna manera, y eso le había permitido desalojar esa especie de rencor, ¿no? Buah, fue muy fuerte aquel encuentro, la verdad es que lo estoy viendo ahora allí en el Paseo de Bouzas en una mesa. Y en mi pueblo vino la madre de una compañera mía de clase, que son un montón de hermanos, y me dijo, yo no lo sabía, ni siquiera sabía que uno de sus hijos había tenido problemas, yo no lo sabía. Y también me vino a dar las gracias. Entonces, quiero decir, sí, después no hay muchos más feedbacks, pero he ido a muchos clubes de lectura, he ido a institutos. En los institutos he ido a la cárcel, a las dos, a Teixeiro y a... Sí, a clubs de lectura. Sí, yo nunca estuve en la cárcel. La primera vez que fui, digo, anda que yo tengo también un cuajo, porque claro, vas allí a hablar con una gente, coño, que tiene una vida tal, y vas tú allí que eres no sé cómo decirte. Y sin impostora, totalmente. No, además, de hecho cuando digo yo siempre digo que sí, me dicen tal, yo sí. Y luego después digo, pero Dios, ¿yo por qué me meto en estos berenjenales? Y el encuentro con el club de lectura del módulo Mandela en Teixeiro fue una cosa, pero bueno, no sé cómo explicarte, lo más emocionante, porque claro, el hielo se rompió inmediatamente y estábamos hablando de igual a igual, y fue maravillosa, ese fue un encuentro maravilloso. Entonces he tenido mucho feedback, sobre todo mucha confirmación, que era un miedo que yo tenía, de que la historia se recibiera como una historia real, no como mi versión de la historia, ¿no? Sino que la gente que compartía esa experiencia conmigo se identificara con lo que estaba escrito. Y eso a mí me dio pues mucha tranquilidad, quiero decir. Y pasado el tiempo, pues ahora, bueno, la pandemia rompió ahí un poco el ritmo, digamos, de encuentros y demás en institutos sobre todo. Y ahora cuando he vuelto a retomar el tema de los institutos, sí que lo pensé, digo, madre mía, pero si soy una abuela, quiero decir, ahora los chavales también son chavales de 17 años, de 16 años, ¿no? Que ya es allí. Pero claro, yo me di cuenta de que cuando leen el libro ellos saben que lo que hay ahí es verdad, lo saben, si lo leen. Y entonces tienen curiosidad, al menos tienen curiosidad. Y como después yo voy allí, les hablo muy claro y les cuento historias, que es lo que yo mejor sé hacer, sabes, de Roth Hudson y no sé qué, y flipan porque claro, esas son historias de la Bora Cebolleta, pero son historias de verdad, que además están en YouTube, ellos después lo pueden ver en YouTube si quieren, y entonces atienden. Y también ves, bueno, en los institutos se ven muchas cosas, sí. Entonces, bueno, pues está muy bien. El feedback que yo he recibido, yo creo que me ha ayudado también incluso a sobrevivir, te lo digo de verdad, Es
energía depurativa, digámoslo así. No sé si tenía que contestar algo más. Luego vamos a acabar ahora enseguida de hacer yo las preguntas y ya luego abrimos un poco el turno de palabra para los que estéis aquí podáis también preguntarle, porque hay tantas cosas que preguntar. Un poco pienso mucho también porque claro, yo como he investigado un poco sobre la memoria ligada al SIDA, es verdad que muy ligada al colectivo LGTB, al activismo que se hace desde el arte y demás. Y un poco reflexionando sobre esto, pues claro, yo pienso, claro, es que en España la memoria está todavía por hacerse, ¿no? Un poco la memoria, la historia del SIDA. Y he pensado mucho en esto porque, claro, pues estos silencios enormes, estos agujeros gigantes que hay en la memoria, no sé si tú te has planteado alguna vez que este libro puede formar parte también de esa construcción de un activismo contra el silencio, porque al final, como decían los activistas de ACTA, el silencio es igual a muerte, ¿no? Sí. Y la muerte entendida no solo muerte literalmente del cuerpo, sino también eso, que las cosas de las que no se hablan no existen, y si las cosas no existen, pues vivimos en una oscuridad total. No sé si tú te has pensado a ti misma, tu libro, tu voz, como también parte de un activismo, de una construcción, de una memoria del SIDA en España y de la heroína en España. No sé si te has visto tú alguna vez así, como haciendo activismo. Hombre, nunca me lo he planteado, la verdad, no. Quiero decir, nunca vi tampoco, fui capaz de imaginar un escenario en el que yo pudiera jugar ese papel, que de todas maneras yo sí a todo, o sea, por supuesto. Ahora digamos que quien está haciendo quien va encabezando ese trabajo, que eso está ocurriendo ahora, a mí me emociona profundamente, o sea, el hecho de lo que has escrito tú, la existencia de Carla Simón, por ejemplo, para mí ha sido, no sé, es que no hablas de eso, que nos interesa. No puedo, es que hablar de eso es emocionantísimo para mí, muy fuerte. Pero luego después hay libros, mira, hay un libro que escribió un autor catalán que se llama Juan Trejo, que es un tío que ya ha escrito más libros. Yo no lo conocía, pero él escribió un libro que se titula Nela, que el tío está flipado, porque claro, desde que ha publicado el libro le han llegado mensajes de todos lados, de gente, porque él intenta recuperar la memoria de su hermana, que murió, era adicta a la heroína, y murió no de SIDA, pero bueno, se da igual, en el 79. Él tenía 9 años, ¿no? Entonces la hermana es una figura en su familia así como que la relacionan siempre con la oscuridad y el dolor, claro, el dolor que produjo en la familia, que eso es real, es que eso no se puede ignorar de ninguna manera, no hay por qué ignorarlo, porque también hay que advertir a los que vienen, ¿no? La heroína no se ha ido, ni el VIH tampoco. Y entonces escribe un libro, yo lo leí inmediatamente en cuanto supe de su existencia, ¿no? Y es un hombre de 57 años que recupera la memoria de la hermana, pero desde la luz. Él recuerda a su hermana que lo llevaba al cine, y él, claro, él dice, lo llevaba a ver sonrisas y lágrimas, lo pone en el libro, ¿no? Entonces él dice, no puede ser tan oscura, ¿por qué está tan relacionada mi hermana con el dolor y con la oscuridad? Un ejercicio que bueno, lo conocí ahora en Barcelona cuando publiqué el libro, allí nos dimos un abrazo que no veas. Y hay un libro también de un escritor francés que se titula Los hijos dormidos, no sé cómo, no me acuerdo del nombre del autor, que también él rescata la memoria de su tío y paralelamente va rescatando los avances científicos que van pasando a la vez que su tío va enganchándose o enferma o demás. Un libro maravilloso que a mí me está además ilustrando sobre eso de los avances médicos, ¿no? Y de repente digo, ¡guau! Claro, es que yo cuando Nico murió pensaba dentro de 30 años, pero claro, es que han pasado 30 años y yo estoy aquí. Entonces, pues está pasando de una manera que me encanta, porque la gente que hace ese trabajo lo hace desde la luz. Y eso me parece muy bien, porque bueno, la parte más oscura también hay que hablar de ella, ¿no? Pero hay que hablar de que detrás de esa oscuridad habían personas que no eran ni siniestras, ni oscuras, ni malvadas. Detrás de toda esta historia hay un negocio y hay una gente que sí es culpable, que son los narcos.
y los que hacen la vista gorda con los narcos. En este país que hay tanto comisionista de alto nivel, pues no. Pues está claro, a ver, sí, está claro que en el 79, cuando yo llegué a Santiago, yo llegué en el 78 en septiembre. En diciembre, antes de diciembre, yo ya había consumido heroína. A ver, eso quiere decir que yo llegué a una casa en la que como está contado en el libro, ¿no? Y yo dije que sí, y ya está. Pero Santiago, a ver, no es Madrid, ni es... Santiago está allí en la periferia, estamos en Finisterre, en el final de la tierra, ¿no? Quiero decir, en España ya había cantidades industriales de heroína, que entraba por algún sitio en cantidades industriales. Y que nadie se diera cuenta, no me lo creo. Y después, vale, que a lo mejor al principio lo que tú quieras, pero es que luego después lo consumíamos descaradamente. Porque si algo fue una generación descarada. Entonces, esos son los culpables, no la gente que se enganchó y que murió después, ¿no? Hubo mucha gente que dejó la heroína y después se había infectado de VIH y murió. Entonces, no, hay que poner la señal, o sea, apuntar con el dedo a los que se lucran de este negocio, que se siguen lucrando de este negocio. Eso es lo que a mí... eso es lo que yo quiero decir, claro que sí. El daño que hemos hecho lo hemos hecho a nuestro entorno más cercano. Y menos mal que nos tocó pues en los años 80, que es cuando los gobiernos de Felipe González crearon la sanidad pública, que es la que nos salvó. Y ahí se han hecho muchas cosas muy bien hechas. Por eso la sanidad hay que pelearla. No podemos dejar que nos la roben porque... Sí, que ya estamos perdidos, vamos. Es que eso cae de cajón. Hay que tenerlo en cuenta, hay que decirlo mucho. Bueno, no sé si a lo mejor podemos abrir un poco el turno de preguntas, si os parece, para que la gente de la librería, como hay mucha gente, igual hay muchas preguntas, ¿no? Y si no hay preguntas, pues sigo preguntando yo, pero yo creo que está interesante que podéis preguntar también vosotros, ya que tenemos aquí el honor de tener a Zulia. Si alguien tiene alguna pregunta, pues yo paso el micro, si alguien... Romper el hielo cuesta mucho, pero venga, que alguien se atreva. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. Hola, Zulia. Bueno, antes de hacer la pregunta, hay una cosa que dices de que te salvamos nosotros con nuestro dinero. O sea, yo creo que es útil ese salvamento, porque si hubiéramos podido salvar a más gente, quizá tendríamos más arte, más libros, más cosas, porque había, como tú dices, gente sensacional entre esa gente que se murió. Y después, es que me ha parecido a mí, leyendo tu libro, que hay como dos partes. Una en la que me parece que escribes más para tu hija y otra que me parece que escribes más para más gente. No sé si eso es real o no. Sí. Vale. Bueno, yo creo que me escucháis bien. ¿No? Déjame el otro, por favor. Está completamente... ¿Sí? A ver. Pues la verdad es que sí, tienes razón. No sabía que se notara. Pero la verdad es que sí, porque mira, yo... para entrar en materia, yo siempre he sido una persona muy... en gallego se dice muy teatreira, ¿sabes? Muy de imaginar y de soñar cosas y de inventarme historias. Yo tenía un vecino cuando era pequeño, que era el practicante, el que nos ponía las inyecciones, que me llamaba Julita la discurridora, porque siempre estaba contando historias que eran verdad. Lo que pasa es que, bueno, él creía que me las inventaba, da igual. Entonces, cuando empecé a escribir, yo a Lucía, a mi hija, quería escribirle un libro, lo que yo considero un libro, porque un libro para mí es algo valioso, es una herramienta. A mí los libros me han ayudado mucho, no solo me han distraído, me han ayudado, me han enseñado cosas, y yo quería dejarle un libro bien escrito, como yo imagino un libro, ¿no? Entonces hubo momentos en los que sí me imaginé, cuando yo pensaba en que lo leyera alguien que no tuviera una referencia afectiva conmigo, ni visual, ni pues eso, mis nietos cuando yo ya no esté,
cuando yo ya no estuviera, que, en fin, sí pensaba en un lector que podía ser de fuera de mi entorno afectivo, sí, pero eso no era un sueño, una herramienta también para construir el discurso, ¿no? Porque hubo momentos en los que me quedé como trabada en el relato. Yo empecé a escribir con escucho un CD de Silvio Rodríguez, no tenía en mi cabeza una estructura de lo que iba a escribir, lo fui escribiendo a medida que escribía. Y entonces la historia de amor es una historia que digamos que me arropa, digamos que es como que yo invito a Nico a que me ayude, ¿no? A recordar, bueno, estas son otras películas que me monto yo, pero que a mí me sirven, a mí me sirvieron, ¿no? Y así hacer la inmersión que hago en los años de Santiago, porque eso fue una inmersión. Y eso fue duro de escribir, muy duro. De hecho, no puedo recordarlo mucho porque si ahora hago esa inmersión de nuevo, no podría hablar, porque realmente me di cuenta de muchas cosas. La perspectiva también te permite ver todo lo que perdiste. Y eso fue complicado de sentir. Entonces, bueno, sí, está pensado también para que un lector ajeno fuera capaz de sentir lo que yo quería transmitir en la lectura. Sí. Buena. Ahí tuviste una buena sensibilidad. Aquí. No, ya está. Lo doy yo. No, quédate tú con ella. Ah, vale. No entendía. Sí que funciona, ¿eh? Una sapa. Está flojo de pila, pero... Bueno, a ver si consigo hacerte la pregunta. Es difícil para mí, porque vivimos muchas cosas juntos. Aquí hay algunos amigos tuyos que vivimos muchas cosas juntos. El núcleo duro. El núcleo duro, sí. Y vivimos ese Santiago incluso con Nico también. Y después pasamos muchas cosas. Después de esas vivencias en Santiago pasamos muchas cosas. A mí me queda en la memoria muchas. Pero entre una de ellas es el miedo. El miedo que significaba para los que teníais el VIH encima y para los que os rodeaban. Yo recuerdo la última vez, creo que estuve con vosotros en casa, una mesa camilla, Nico muy malito, y nosotros, yo que éramos y somos médicos de profesión, nos llamaba por un lado la obligación, por otro lado la amistad, y por otro lado no dejábamos de tener miedo también porque no sabíamos el alcance de las posibilidades de contagio. Al lado de eso tengo otro recuerdo, que es el día que me dijisteis que Lucía estaba bien. Sí, que era... Y es que me emociona porque, Claro. porque El día que que era Lucía sana negativizó, sí. y que era, bueno, que era la alegría de vuestra vida. Pero me interesaría un poco que nos hablases un poco de cómo vivisteis vosotros ese miedo, Sí. También, porque era en dos direcciones. Sí. Y que incluso que os hacía alejaros de amigos, de familias, etcétera. Yo creo que eso es, Sí. os debe dejar muy marcados, ¿no? Bueno, a mí absolutamente. O sea, yo me acuerdo de ese día cuando claro, Lucía nació con VIH y ahí pasaron unos meses hasta que negativizó, que, a ver, quiero decir, yo no he pasado más miedo en mi vida, quiero decir, yo decía, bueno, esto tiene que salir bien como sea. Es decir, antes de quedarme embarazada de Lucía, para que nadie piense que, en fin, para aclararlo, nada más, yo ya sabía, nosotros ya sabíamos que el 80%, bueno, eso era la estadística de la que se hablaba, ¿no? El 80% de los hijos de madres con VIH negativizaban, el 20% no.
Y a mí el 20% me pareció asumible, me pareció poco, y que las cosas iban a salir bien. Claro, eso cuando estaba embarazada, pero cuando Lucía nació, que claro, hay mucha diferencia de estar embarazada a tener a tu hijo en brazos. Cuando Lucía nació dije, Dios, de repente el 20% me pareció el infinito. Pero bueno, eso salió bien. De la misma manera que otras cosas no salieron bien, pues eso salió bien. Y cuando Lucía negativizó, empezó nuestra vida, nuestra buena vida. Ya estaba todo superado, todo estaba bien, que estábamos bien, éramos jóvenes, nos queríamos, teníamos trabajo los dos, teníamos una niña preciosa y todo muy bien. Duró muy poco porque Nico enfermó muy rápido, ¿no? Y claro, ahí fue... Bueno, los años de la enfermedad de Nico yo no pensé mucho. No me planteé mucho las cosas, ¿no? Porque era vivir cada día y además yo estaba convencida de que yo me iba a poner enferma porque los números eran muy parecidos, los de él y los míos, ¿no? Porque yo no enfermé, pues no lo sé, ni creo que lo sepa la ciencia tampoco, ¿no? Una vez que Nico muere, entonces sí, el miedo... Yo no sé si los que tenéis ya, los que tenemos una edad, lo recordamos, seguramente lo recordaremos todos. Las noticias de los telediarios, ¿no? Y yo recuerdo a una niña que era huérfana de padre y madre, la tutora, que era su tía, la hermana de su, no sé si de su padre o de su madre, la llevaba al colegio. La niña tenía 3 o 4 años, era pequeñita, y cuando ella entraba en el colegio, los padres o las madres o quien fuera de los otros niños sacaban a sus hijos de clase. Montserrat Sierra se llamaba aquella niña. Y claro, yo veía eso en la tele y Lucía estaba jugando en la alfombra. Entonces, nadie podía saber que yo tenía VIH, porque la información, una vez que la transmites, aunque se la cuentes a alguien, si tú quieres tener un secreto, no lo puedes contar. Porque la información, una vez que la trasladas, ya no es tuya. Y yo ahí no me quería proteger a mí, quería protegerla a ella. Y yo sabía, porque había estado con Nico, lo había acompañado durante la enfermedad, que si yo enfermaba, yo no iba a poder luchar por ella. No iba a poder. Entonces lo mejor que podía pasar es que no lo supiera nadie. Y ahí empezó un capítulo de mi vida que ha durado muchos años, en los que el tema de la transmisión del virus, pues ha condicionado mi vida afectiva, pero también mi vida de amigos. Yo no podía dejar entrar en mi vida a cualquiera, entre comillas. Bueno, esto es como yo enfoqué la situación, ¿eh? Yo no digo que todo el mundo lo haya vivido así. Pero el síndrome del que decías tú, sí, bueno, esta cosa de sentirte como un fraude, ¿no? Entonces, cuando alguien va a entrar en tu vida, porque yo no quería que nadie pudiera reprocharme, ¿no? Nada relacionado con el VIH, porque no tenía claro que fuera capaz de manejarlo bien. Entonces, cuando alguien, pues compañeros de trabajo, yo qué sé, conoces gente, porque sales, hablas con la gente, yo qué sé, y entonces te invitan a entrar en su vida, te invitan, y yo tenía que medir, es que es un coñazo, fue un coñazo, ¿sabes? No poder ser espontánea, no poder tener que medirlo todo, calibrarlo todo, porque para entrar en mi vida tenían que saber que yo tenía VIH, o para tener relaciones sexuales conmigo, tenían que saberlo. Y claro, no se lo iba a contar allí a todos los compañeros de chollo, ¿entiendes? No podía ser. Hubo gente que se enteró cuando yo publiqué el libro. Hubo gente con la que yo hablé, oye, que no te parezca mal, gente a la que yo quería, pero no podía ser. Entonces el miedo ha sido una pesadilla, sí, una pesadilla, la verdad. Por eso, a medida que bueno, Lucía fue creciendo, yo fui viviendo y demás, poder desalojar ese miedo ha sido una liberación. Y publicar el libro ha sido la liberación, por supuesto que sí. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna pregunta más por aquí? Deben animaros. ¿No? Yo quería darte las gracias, Julia. Ay, pues... Toma.
Hola, Julia. Bueno, esto no va a ser una pregunta, esto va a ser darte las gracias. Porque tu libro, cuando cayó en mis manos hace ya 15 años, que creo que lo leí primero en gallego, que yo no falo gallego. No estaba en castellano, es verdad. Y luego ya lo leí en castellano. Pues creo que fue un inicio maravilloso de una amistad que nos ha llevado a recorrer muchos sitios. Sí. Y sobre todo quiero aprovechar que no lo has dicho antes y estaba esperando a que lo dijeras, que en el fondo y a raíz de tu presentadora que ha hablado de la memoria, tu libro es un memory book, Julia. Sí. Tu libro es un libro de la memoria que te enraiza en la tierra, a ti y a tu hija y a todos nosotros. Y que ha abierto como una ventana, sobre todo por el tema del estigma que tanto hablamos. Sí. Y que aquí todavía sigue siendo estigma. Y cuando te comentaban que si te ibas a hacer activista, yo creo que tienes que hacerte activista. Has dicho que sí. Y que ahora que ya hay como un momento que parece que las cosas empiezan a contarse, a decirse, es una oportunidad y espero que este libro sirva para que mucha más gente lo lea y que se den cuenta de que tú contabas muchas veces a los amigos que aquella era una etapa negra de la historia de este país y que tenía que darse luz a eso. Y bueno, por eso gracias, porque espero que esto siga y siga y siga. Y nada, que ahora tienes que escribir otro. Gracias, Nuria. La verdad es que esto que dice Nuria, que es verdad, es que el tema de los memory books es que es de una potencia. Todo lo que hay detrás es verdad, yo de verdad no es que yo quiera decir que aquella generación éramos no sé qué. Es verdad que todo lo que hay detrás de la historia del VIH, del SIDA, sobre todo en los años más oscuros, los años de las muertes, es tan potente, porque claro, detrás hay muerte prematura de gente joven, y al ser gente joven, pues es gente que muchos y muchas tienen hijos. Entonces hay movimientos y reacciones basadas en el amor, y lo que está fundamentado en el amor es de una potencia pero brutal. Y yo descubrí, gracias precisamente, bueno, gracias a Mankell, gracias a Henning Mankell, bueno, gracias a Saramago realmente, pero bueno, yo descubrí que Henning Mankell había escrito un libro que se titula Moriré, pero mi memoria sobrevivirá, que lo descubrí gracias a Saramago. Leí ese libro y ese libro habla de los memory books africanos, que son libros que en los años 90, a principios de los años 90, que yo no era capaz ni de respirar, o sea, yo no hubiera podido escribir ni una línea sin romperme por el medio. Las mujeres en Uganda escribían para sus hijos cuando ya estaban enfermas de SIDA, porque claro, ellas no podían saber que tenían VIH, ellas sabían que tenían VIH cuando enfermaban. Y los memory books africanos, que aquí Nuria y yo hemos ido a Uganda 2 veces para estar con esas mujeres, si es que aparte de la medicación, la verdad, todas estas cosas a mí me han dado un fuelle que no veas. Aquellos 2 viajes que hicimos a Uganda increíbles, yo con el VIH y la Nuria con ¿cómo se llama? Con la adrenalina, pues si le picaba un bicho, imagínate 2, pues fueron maravillosos. Y claro, son libros que son puro amor, porque claro, hay pocas palabras y hay mucho, están diseñados, se fueron diseñando a partir del 92, los fueron diseñando comunidades de mujeres que empezaron a apoyarse unas en otras. Yo me sentí muy identificadas con ellas, porque las mujeres africanas se encerraban en sus casas, porque las mataban, quiero decir, era una situación tremenda. Y yo en cierta manera también hice así. Yo construí un muro que estaba formado por mis amigos y mis amigas, y me metí allí así, ¿sabes?, agazapada. Fuera de ese muro yo hacía vida normal y actuaba pues con normalidad, pero... Y después en la consulta era donde yo me liberaba, porque era el único lugar donde yo me sentía protegida, en esa sanidad pública por la que yo quiero pelear a muerte, ¿no? Y entonces, claro, fuimos allí y conocer a estas mujeres
para mí fue, ¿sabes esto que dices tú? Pero yo de qué me quejo, aquellos viajes fueron maravillosos, claro que sí, debería escribir sobre los memory books, claro que sí, pero bueno, ahora que ya estoy curada de espantos, ahora que ya no tengo miedo a abrir, porque escribir para mí es una actividad de riesgo, en el sentido de que abro y después empiezan a salir cosas y después no eres capaz de cerrar, pero ahora ya no tengo miedo, porque ahora ya no tengo miedo, entonces, bueno, no prometo nada, pero a lo mejor sí, Gracias, Nuria. Bueno, pues para ir terminando, gracias también, me sumo a las gracias. Xulia, encantada de que hayas venido al Alberti. Muchísimas gracias, Alba, por haberla traído, y a esa pequeña editorial Plasón que está ahí naciendo y que haya arrancado con un libro como el tuyo. Muchísimas gracias, Andrea. Yo me acuerdo muy bien de ese año 79, porque más o menos debemos tener la misma edad, Xulia, y me acuerdo muy bien cómo fue el 79, de repente en un barrio de clase media aquí en Madrid, en fin, de repente fue de la noche a la mañana la aparición de la heroína, ¿no? Como de repente alguien por la noche, un hombre del saco, debió llevar la heroína y le debió poner en todos los bancos del barrio, ¿no? O sea que fue así, y eso no es casualidad, ¿no? Eso no es casualidad. Entonces recuerdo muy bien aquellos años, amigos, mucho miedo, mucha incertidumbre, y me alegra mucho que, bueno, pues que el testimonio tuyo, con la calidad literaria que tú tienes y la forma de hablar de esto, 40 años después, y es muy tarde, ya se pueda poner en común y mirarlo a la cara. O sea que enhorabuena por este libro. Muchas gracias, Alba, y Andrea también, un gran placer, y gracias a todos los que habéis venido y habéis llenado Alberti. Muchísimas gracias. Nos veremos más, seguro.